duda, pues adelante. Yo saludo, que ya he visto alguna alumna mía de la Escuela de Madrid, de a Maider, a Natalia, y bueno, pues no sé si habrá alguna más, porque no quiero, como quiero concentrarme en la pantalla, pero me parece que es una cosa, yo creo, muy bonita que a Carmelina, y le agradezco muchísimo la invitación y la posibilidad de que os pudierais sumar a esta charla, porque a mí esta conexión me parece que es hermosísima, ¿no? Que a ambos lados del Atlántico estemos hoy hablando sobre Lina, me parece una cosa muy, muy, muy bonita, ¿no? Con lo cual, pues te agradezco, ¿no? Que hayamos podido emitir esto así como en Zoom y bueno, pues si queréis, pues me pongo en marcha, ¿no? Sí, Cuando sí, me adelante, digáis. por Vale, voy a favor. compartir la pantalla, lo primero. Ya os digo, he preparado además con muchas imágenes tratando de adentrarme un poco en lo que os podría interesar, ¿no? ¿Se ve la pantalla un poco por compartir? Sí se ve por Sí, compartir. vale, bueno, pues un poquito esta es esta primera imagen. Fijaos que cuando yo le pregunté a Carmelina, a la que, bueno, pues reitero mi agradecimiento por la invitación, ella sabe que a mí siempre me hace mucha ilusión, ¿no? Colarme por cualquier lugar de la náhuatl, con lo cual, bueno, pues le agradezco muchísimo y a todos por estar a estas tempranas horas acompañándome. Cuando me estuvo diciendo en qué contexto era, ¿no?, esta asignatura llamada Conceptos Arquitectónicos, pues bueno, yo busqué un poco, porque esta asignatura yo no la he tenido, ¿no? Y entonces, claro, lo primero googleé, ¿no? Y de pronto pues te salen como una cantidad enorme de palabras, ¿no? De estos que usamos solamente los arquitectos, que son muy raros y que a veces nadie entiende qué es lo que estamos queriendo decir con ellos. Y se me venía enseguida a la cabeza qué tantos términos de estos habría usado Lina Bo Bardi. Como yo no sé qué tanto conocéis de ella, esta es una pequeña biografía gráfica que siempre me acompaña cuando hablo de Lina. Lina, Aquilina di Enrico se llamaba, Aquilina di Enrico Bo, es una arquitecta italo-brasileña que nació en Roma en el año 1914 y que, bueno, pues se dedicó al mundo de la arquitectura gracias al apoyo de su padre, que se llamaba Enrico, que era pintor, un pintor surrealista, amigo de Giorgio de Chirico, ¿no? Y que la animó finalmente contra todo lo que uno podía esperar en torno a los años 30, que es cuando ella comenzó a estudiar arquitectura. Primero estudió en el Liceo Artístico porque le encantaba, como veréis por aquí arriba, ¿no?, en esas imágenes de arriba, le encantaba dibujar. Desde siempre ella era muy imaginativa y soñaba muchísimo con cosas que le gustaría visitar. Tenía buena mano para el dibujo, sabía expresarse de manera bastante tradicional y estudió arquitectura, ¿no? Estudió arquitectura y terminó en el año 1939, estudió en Roma y cuando terminó, fijaos, año 1939, pues los acontecimientos que había en Europa eran tremendos, ¿no? Empezaba la Segunda Guerra Mundial, que duró hasta el año 1945 y bueno, además Italia fue, digamos, ocupada y además se adhirió a Hitler a través de Mussolini y entonces, bueno, pues ella decidió marcharse desde Roma hasta hacia Milán, que era una ciudad mucho más abierta culturalmente, más moderna, si queréis, y allí conoció a personas importantísimas, entre ellas Giorgio de Chirico, del que os he hablado antes, de este pintor surrealista, pero también empezó a trabajar con dos personajes muy importantes, ¿no?, del panorama moderno italiano, que eran Bruno Cevi, que es el que fundó una revista que todavía existe, que se llama Revista Domus, y por otro lado también trabajó con Gio Ponti. Se dedicó sobre todo, veréis en la segunda fila, donde está Milán, pues a ilustraciones en revistas, a ferias y también a trabajos editoriales diversos, como ilustraciones no solamente de las portadas, sino también dando respuesta a ciertos problemas de los que se estaban dando en aquel momento por la falta de recursos, que esto también es una situación bastante importante y, por qué no decirlo, bastante parecida a la que estamos viviendo en estos momentos, quizá desde el año 2008, ¿no?, con esa enorme crisis que nos va como arrastrando y que no para de llevarnos de un sitio para otro. Entonces me pareció importante y os voy a poner algo que a mí me fascinó cuando lo conseguí encontrar, porque a mí nadie me habló de Lina Bo Bardi cuando yo estudié arquitectura, a mí me hablaron mucho más tarde, cuando ya estaba haciendo mi doctorado,
libro, ¿no? Como os ha dicho Carmelina, mi tesis fue sobre ella, sobre Lina Bo Bardi, y me parece importante que en este momento en el que estáis, unos en primero, otros segundo, tercero, pues sepáis que hay mujeres importantes que han hecho muchísimo por la arquitectura y que la conozcáis. Y como ya no es posible porque ella murió en el año 1992, voy a poneros un vídeo en el que ella nos describe con sus propias palabras y nos lo explica desde su propia casa lo que ella entiende por arquitectura. ¿Tienes sonido, Mara? Ay, sí, perdón, ¿no se oye? No, ¿tienes audífonos puestos? Sí, lo quito. Ah, sí. Vale. Gracias. Ahora sí se escucha. Bueno, está hablando en portugués con acento italiano, o sea que... a problemas políticos, que abandone completamente toda aquella enorme heranza, mesmo do movimento moderno, que acarreta umas amadas enormes, que são as amadas, praticamente, que produzem praticamente a sua arquitetura ocidental. Eu digo ocidental porque o Brasil está tomando parte de uma crise geral da arquitetura, que não é somente brasileira. É uma crise de formalismo, pequenos problemas, de evoluções individuais que nada tem a ver com os problemas da humanidade atual, do homem atual. Bueno, vuelvo a ponerme los auriculares. ¿Me escucháis? Sí, sí, te escuchamos. Vale, perfecto. Pues esta es Lina. Esta es Lina y yo creo que, fijaos, todo este es el listado de palabras, de estos palabras extraños de la jerga de los arquitectos, de los que podríamos estar hablando, ¿no? De palabras rarísimas, ¿no? Levantamientos, tejidos, niveles, operaciones, ¿no? Cosas así como vernáculo local, artesanal, reconfigurar, potencial, paramétrico. Pues mirad lo que hago. Lo guardo y con lo que nos ha dicho Lina yo creo que podemos empezar a avanzar para ir al kit de la cuestión, donde ella generó las atmósferas que había en sus proyectos, que iremos recorriéndolos muy poquito a poco. Vale, voy a pasar con rapidez por pues esa pequeña biografía que os he compartido. 1900 Roma, ella se marcha, o sea, está estudiando arquitectura y bueno, este es un autorretrato que hace ella a lápiz, como os digo, es virtuosa, pero no siempre ella va a tratar de mostrarnos este nivel de dibujo, sino que va a intentar transmitir otras cosas. Va a ir a un dibujo que lo que hace es pensar con él. Que también recoge cosas que le llaman muchísimo la atención, como fijaos, ¿no? En esta imagen de la izquierda, es un dibujo que hace todavía, ella no ha hecho la carrera, pero fijaos, está hablando de escenas de lo cotidiano, de las fiestas populares italianas, ¿no? En este caso es una fiesta en Noantri, en un barrio, ¿no? En Trastevere, en su propia ciudad, porque a ella le interesa ese papel, ¿no? Que tiene el espacio como el lugar donde suceden cosas, donde acontecen cosas. Le interesa muchísimo más que en sus proyectos se den las condiciones para que se desarrollen actividades que vayan a favor del ser humano. Este dibujo tan bonito de la derecha es un dibujo, un cuadro que hace su padre y fijaos qué bonita la historia porque ella cuenta que odiaba los domingos porque al día siguiente había que ir al colegio, ¿no? Entonces, pues, ay, perdón, se me ha ido. Entonces su padre le hizo este cuadro basándose además en los animales de las fábulas, de los cuentos que le leía cuando ella era pequeña, porque le decía bueno, que se fijara que el domingo era el día más bonito porque en realidad, aunque ella
tocaba ir al colegio el lunes, pero era el día en el que los animales del circo quedaban libres, porque como solamente había sesiones de circo durante el fin de semana, pues que en realidad era cuando los pobres animales podían huir del circo y meterse por la ciudad, ¿no? Entonces, en este cuadro tan hermoso, pues está contando esto. Y además aparecen algunos de los elementos importantes que van a ser fundamentales. Fijaos esta pieza roja que hay aquí colgada, que es la lona del propio circo. Para Lina va a ser muy importante, ¿no? El papel de los elementos que protegen, ¿no? Hay una palabra italiana que es el tetto, que es como una especie de techo protector, que es lo que ella en realidad va a estar proyectando siempre. Un espacio, una atmósfera en la que el ser humano pueda protegerse. Aquí os traía también algunos dibujos para que vierais, fijaos que hay maneras tan distintas, ¿no? De dibujar tiene Lina. Esta es la recámara o el cuarto de un arquitecto, ¿no? Donde veis que bueno, está todo como un poquito desordenado, con algunas maquetas, ¿no? Que están por todas partes porque realmente es lo que a ella le interesaba. Fijaos que además vemos algunos templetes, que es algo de lo que, bueno, esta imagen que es tan potente, ¿no? De la Roma derruida, destrozada después de la caída de las bombas en esa guerra, que para ello eso va a ser una cosa muy importante, porque es un poco traumático lo que ella vivió durante esos años, ¿no? Entonces ella siempre va a trabajar para que esto no vuelva a suceder desde lo que puede hacer el papel de la arquitectura, ¿no? Que también es importante pues, que no olvidemos que la arquitectura no lo puede solucionar todo, pero sí que puede contribuir a ciertos bienes colectivos, ¿no? Os decía que en el año 1940, después de terminar la carrera, se marcha a Milán y allí va a fundar bueno, su propio estudio, ¿no? Aquí veis, esta es la tarjeta que ella se monta para presentarse, que es muy bonita, ¿no? Con los colores de la bandera italiana, que además son los mismos que vuestra bandera, ¿no? En el caso de los estudiantes mexicanos, ¿no? Pues ella va a montar este pequeño estudio que desgraciadamente, pues cuando la guerra llega a Milán, también va a quedar derruido por una bomba. Y ahí es donde conoce a este pintor que os digo, a Giorgio de Chirico, que le hará este retrato, ¿no? Porque se van a hacer amigos. Lina, como os digo, va a estar unos años trabajando en Milán, ahí al norte de Italia, y después va a regresar a Roma una vez que termina la guerra en el año 45 y va a contribuir con unos trabajos fabulosos. Va a recorrer todo el país, en este caso justamente en la zona de Abruzos, que está muy cerquita de Venecia, al otro lado precisamente de donde está Roma y un poquito más al norte, y va a hacer una revisión de cómo ha quedado la vivienda destrozada, en qué estado está la vivienda italiana después de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y como os decía, fijaos, en esta situación tan delicada, pues ella se va a dedicar al mundo editorial y empieza a trabajar en revistas donde, por ejemplo, va a proponer cómo debe ser, en este caso, por ejemplo, el cuarto de un niño pequeño, ¿no? De un bebé, como es la casa de un crianza, ¿no? Y bueno, pues estos dibujos que veíamos antes, donde veis que, bueno, pues casi como si fueran cuentos infantiles, de una manera muy sencilla. Fijaos en algunos de los dibujos, como a través de pequeñas manchas de color, ¿no? Donde claramente son muy precisos. Eso es una de las cosas más importantes que vamos a ver con Lina, que siempre ella va a convivir por un lado con la libertad creativa, pero siempre con el rigor de las formas. Por ejemplo, pues aquí veis que la perspectiva está muy clara, pero sí aparece ese plano verdoso, casi que nos está hablando como si fuera un jardín, y luego, bueno, pues los distintos planos donde va situando siempre elementos. Siempre vamos a encontrar que van apareciendo pequeñas cosas en unos contenedores mayores, ¿no? Que es quizá lo que podemos ir viendo en cada uno de los elementos que forman estos dibujos, ¿no? Y bueno, pues esto se va a llevar a la realidad, esta propuesta que hace Lina, y va a recibir por este artículo algo que me parece que es una cosa también muy curiosa, ¿no? Ella va a recibir la respuesta de un lector que le dice que como en tiempos de posguerra, como están, ella está proponiendo este tipo de dormitorios para los niños que son carísimos y que son muy difíciles de conseguir. Y entonces ella dice que tiene razón el lector o la lectora, y entonces propone esto como alternativa, ¿no? Le dice, sí, de acuerdo, pero vamos a intentar que a través de la imaginación, es anterior, ¿no? O sea, esto pues, os mezclo las fechas un poco, pero no pasa nada, ¿no? O sea, es en una situación económica muy desfavorable, ¿no? Pero le dice, no importa, vamos a echar mano de la imaginación y con los recursos que tengamos vamos a proponer cosas creativas. Aquí fijaos que es una caja de frutas de madera a la cual le superpone una pequeña
pequeña estructura que hace las veces de protección para que este bebé esté cómodamente en este lugar, dándole el fresco, ¿no? Porque está al aire libre, lo cual es una condición casi mejor, ¿no? Que estar dentro de un cuarto de un dormitorio infantil. Y bueno, pues lo cubre con una tela para protegerlo del sol. Con esto quiero decir no que tengamos que apostar por, ella lo dice, ¿no? No hay que apostar por las arquitecturas indignas o faltas de medios, sino que tenemos que tratar de adaptarnos a los medios que tenemos, ¿no? A la situación en la que estamos y hacer lo mejor posible en esa condición. De esta época que os digo que es ilustradora, también va a hacer una serie de dibujos donde tantea algo hermosísimo, que es cómo crear habitaciones que disfruten del exterior pero desde el interior. Para Lina va a ser muy importante siempre que el dentro y el fuera estén en constante comunicación. Ella, fijaos que os he dicho que ha nacido en Italia, es un país mediterráneo como el nuestro, pero luego se va a marchar a vivir a Brasil, que es un país iberoamericano, donde desde luego el exterior es fundamental. También es cierto que el clima lo permite, ¿no? Pero dentro de este mundo que os digo, donde el dentro y el fuera se entremezclan, hace este tipo de imágenes. Fijaos cómo nos recuerda muchísimo a ese circo, ¿no? A esa huida del circo que había dibujado su padre, donde, como os digo, tanto el dentro como el fuera, bueno, pues se confunden porque en el fondo, si veis, aparecen como unas pequeñas trazas que nos indican que realmente estamos dentro de un espacio interior. Incluso el árbol que está a la izquierda se ve interrumpido, el que está dándole sombra a la jirafa, pues digamos que se ve interrumpido por ese plano horizontal que es el que está acotando este espacio, que se abre por otro lado a una playa desconcertante, porque no sabemos si el barco está dentro o está fuera. Esta idea, ¿no? Casi un poco teatral de confundir lo que está dentro con lo que está fuera va a estar, como os digo, siempre muy presente en su obra. Y otra cosa que habéis podido intuir, que se va a dar muchísimo en la obra de Lina, es la idea del juego, ¿no? La aproximación lúdica al mundo de la arquitectura. Y repito, siempre desde el rigor que tiene, sobre todo, podéis imaginaros las escuelas italianas, lo rigurosas que siempre han sido en su formación arquitectónica, porque al final tienen, digamos, la responsabilidad de un patrimonio histórico bestial, ¿no? Del que todos, bueno, pues sentimos muchísima envidia, ¿no? Y ganas por ver dentro de poco. Otra de esas imágenes que tienen que ver, fijaos, es el mismo barco, es esta otra recámara, ¿no? en la que ella realmente está jugando, pues lo mismo, con esa sensación de que aquí arriba casi parece que es un jardín que se está introduciendo dentro del cuarto, o un cuarto que se abre por completo al exterior a través de esta pequeña balconada. La luz que hay dentro de este cuarto es excesiva en realidad para un cuarto interior, pero a ella le gusta siempre, como os digo, jugar con estos conceptos que los refleja muy claramente en estos dibujos que vamos viendo. También fijaos en esta portada, ¿no? Donde casi que nos está hablando de la casa como si fuera una casa de juguete, ¿no? Donde la arquitectura, esa balconada, fijaos, más allá de la crítica que haya con estas etiquetas y la crítica al precio, ¿no? De la vivienda, etcétera, etcétera, pero está jugando, ¿no? Todo el tiempo Lina juega y lo hace claramente a través del tipo de dibujo que está planteando. Por un lado, insisto, va a ser muy rigurosa, muy seria con todo lo que es la técnica de los edificios. De hecho, va a hacer algunos de los edificios más audaces de todo el siglo XX, pero por otro lado quiere quitarle esa intelectualización excesiva que a veces se le da al mundo de la arquitectura y fijarse mucho más en los usuarios. Después de vivir unos años en Milán, ella se va a marchar de nuevo a Roma y allí va a conocer a un personaje del que va a tomar su segundo apellido. Se llamaba Pietro Maria Bardi y era un marchante de arte, era el dueño además de una galería, la Galería Roma, donde se vendía pintura italiana muy importante. Pietro Maria Bardi además, no sé si conocéis, en Europa durante el movimiento moderno hubo unos congresos internacionales de arquitectura moderna que se llamaban los TIAM, y Pietro, el marido de Lina, va a ser el responsable del tercer encuentro. Hubo varios encuentros y el tercero fue responsable Pietro. Y se va a encargar además de que algunos arquitectos italianos entren en esta especie de asociación de arquitectos modernos que bueno, pues son realmente los que van a decidir cómo es la arquitectura moderna en aquel momento y en la actualidad.
Por ejemplo, antes hablábamos de las casas de Diego Rivera y Frida Kahlo que diseña Juan O'Gorman, pues ese tipo de viviendas se van a acercar mucho a ese modelo de arquitectura moderna, funcional, que es la que estaba imperante en Europa ya desde los años 20-30. Bueno, pues se casa con Pietro Maria Bardi y por eso a partir de entonces, bueno, pues se la va a conocer como Lina Bo Bardi, ¿no? Bardi es ese apellido de su marido. Se casa con él y muy pronto se va a marchar a Brasil. Primero llegarán a Río de Janeiro, ¿no? Aquí os ponía unas imágenes, este es Pietro, el de la izquierda de esta imagen en este velero, esta es una fotografía de la luna de miel de ellos dos, y a la derecha vemos a Lina, bueno, pues asomada a una ventana del crucero de un barco que se llamaba Almirante Hathaway, que es el que les llevó desde Nápoles hasta Río de Janeiro. En una primera parada que hicieron al norte de Brasil, en una ciudad que se llama Recife, hizo pues este dibujo, ¿no? Donde, si os dais cuenta, con muy poquitos trazos ya nos está dando un poco la atmósfera en este caso, de un paisaje al exterior, ¿no? Es un dibujo donde aparece la mancha azul en el mar, otra mancha azulada en el cielo, pero sin embargo aparece una mancha muy potente verde que ya nos está adelantando algo fantástico, que es la exuberancia de la vegetación que hay en Latinoamérica en general y en Brasil en particular, ¿no? Es un país, Brasil tropical, donde he de deciros que yo mientras estuve viviendo allí crecían los mangos en cuestión de días, ¿no? O sea, un día paseabas por un lugar y no había ningún árbol y a los 2 días de pronto había un árbol de casi 1,5 metros, ¿no? Es una cosa maravillosa porque además el terreno brasileño tiene mucho hierro, es muy rojo y entonces, bueno, pues crecen las cosas con muchísima rapidez, ¿no? Y muchísima fuerza. Un poquito que yo creo que también es interesante ver cómo a veces podemos contar las cosas pues a través de imágenes como estas. Este es un mapa de Brasil. Aquí veis abajo en una esquinita, ¿no? Que aparece señalado respecto de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, ¿no? Donde estaríais ahora mismo, donde estaría México. Y esta es un poquito la llegada que hace Lina, llega aquí a la ciudad. No sé si se ve, perdón Carmelina, ¿se ve mi puntero? ¿Donde yo estoy señalando? Sí se ve. Ah, vale, perfecto, vale. Pues esta es la ciudad de Recife, donde el crucero Almirante Hathaway va a hacer una parada técnica para reponer combustible. Desde ahí va a viajar a Río de Janeiro, donde conocerá a una serie de arquitectos muy importantes que son como el paradigma de la modernidad en Brasil, que son pues, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Afonso Reiri, muy importantes en el mundo de la arquitectura en general y de la arquitectura latinoamericana en particular. Por ejemplo, ellos harán en el año 1969, inaugurarán la capital actual de Brasil, que es Brasilia, ¿no? Que es una ciudad que hacen de la nada. Como os decía, viajarán a Río, allí Pietro Maria hará una serie de exposiciones sobre pintura italiana y le ofrecerán fundar desde cero el Museo de Arte de Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad que está aquí un poquito más al sur, es interior, Sao Paulo no tiene puerto, el puerto de Sao Paulo es Dos Santos, la ciudad de Dos Santos, que está aquí en la costa, y luego más adelante veremos cómo Lina se va a mover por esta zona del nordeste de Brasil, este triángulo que está formado por distintas localidades de una zona que está conectada con la primera capital de Brasil, que es esta ciudad que es Salvador de Bahía. Desde ahí ella se va a mover a distintas zonas, llegando a lo que sería la zona que hay entre la zona del nordeste y el Amazonas, que es esto que hay por aquí. Por aquí también se da un río muy importante que es el río de San Francisco, en torno al cual hay todo un imaginario y una cantidad de historias maravillosas que para Lina van a ser muy importantes. Fijaos que este es el primer edificio que ve Lina en Río de Janeiro. Este es el Ministerio de Educación y Salud, que lo había proyectado Oscar Niemeyer, y fijaos que es muy importante primero porque fijaos qué edificio tan moderno, estamos hablando de que Lina llega a Río de Janeiro en el año 1946, ¿no? Parece casi un rascacielos neoyorquino, ¿no? Y es que realmente Brasil estaba yendo a la vanguardia, igual que le pasaba a México también, ¿no? La vanguardia de la modernidad.
es importante, claro, saber que en estos lugares el impacto de la guerra, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial no fue tan importante, porque aunque, por ejemplo, Brasil sí que mandó, bueno, pues algunas tropas a la guerra, pero no influyó tantísimo. Y al revés, recibió a muchísima gente que venía del exterior. Algo apasionante estaba pasando en Brasil y esto a Lina le pareció fascinante. Aquí podéis ver esta cubierta ajardinada, que fue un proyecto que realizó, seguramente os suena, y si no, bueno, pues el paisajista que inventa realmente el paisajismo moderno, que es Burle Marx, que es un personaje también apasionante. Esto es lo que dice Lina, ¿no?, cuando llega por primera vez a Río. Llego a Río de Janeiro en barco en octubre. Asombro, llegando por el mar. El Ministerio de Educación y Salud se recortaba como un gran navío blanco y azul contra el cielo. Primer mensaje de paz tras el diluvio de la Segunda Guerra Mundial. Me sentí en un país inimaginable, donde todo era posible. Me sentí feliz y en Río no había edificios en ruinas. Claro, para Lina esto fue una maravilla, ¿no?, encontrarse con un lugar que ella dibuja así, donde la gente, fijaos que ella lo que dibuja sobre todo aquí es la gente que ha salido a la calle, que está paseando, van con un paraguas porque el sol es muy duro, ¿no?, en este lugar, pero fijaos, ¿no?, la gente va aquí como una especie de caravana de carnaval, ¿no?, donde le encanta salir a cantar, a bailar por las calles, igual que le pasaba en esas fiestas populares que había dibujado, ¿no?, de su ciudad natal en el Trastevere romano. Le encanta toda esta vida que se está encontrando, además en paz, ¿no?, que para ella esto es realmente muy importante. Y fijaos cómo dibuja la vegetación, ¿no?, o sea, esa exuberancia de la que yo os hablo, la hace claramente con un árbol que casi se sale del cuadro, ¿no? Aquí en un primer término queda la arquitectura, aquí a la derecha, ¿no?, donde aparece, bueno, pues un hotel, aparece carteles, es una ciudad moderna, como podéis ver en esta acera de la derecha. La gente no para de moverse de un lado para otro. El movimiento, el color y la exuberancia son algunas de las características más importantes que tiene este dibujo, que es una acuarela pequeña. Como os decía, el marido de Lina recibe el encargo de fundar ese Museo de Arte de Sao Paulo, y ambos se marchan y llegan a Sao Paulo, donde se quedarán a vivir el resto de su vida, salvo por pequeños periodos que os iré contando poquito a poco. Aquí les vemos descender del avión, fue un acontecimiento, ¿no?, que llegaran estos personajes, porque Pietro además llevaba una cantidad enorme de cuadros muy importantes italianos, que serían como la primera pequeña colección de aquel Museo de Arte de Sao Paulo. Esta es la ciudad de Sao Paulo, no sé si alguno de vosotros la conoce. Es una ciudad, fijaos qué imagen arriba, llena, completamente poblada por rascacielos. Aquí nos encontramos con gente de dos lugares, ¿no?, los que estáis en Ciudad de México y los que estáis en Madrid. No sé si hay gente de otros lugares, pero realmente, claro, no tiene nada que ver una ciudad como Sao Paulo o Ciudad de México, la escala que tienen, con nuestra humilde ciudad de Madrid, que es mucho más pequeña y con una cantidad de edificios verticalizados o rascacielos muchísimo menor. Esta es una imagen de Sao Paulo más contemporánea, pero cuando ya llegan ellos, cuando ya llega el matrimonio Bardi, ya había crecido bastante. Está organizada un poco, por si no la conocéis, sería el centro de la ciudad, lo que es el centro histórico, aunque quedan muy poquitos edificios de esa época. Este elemento, que es como una especie de lengua, que es B, es la Avenida Paulista, ¿no?, que es el espigón central de la ciudad que la recorre de norte a sur. Luego la ciudad está organizada como por dos ríos, al norte el río Tietê y de norte a sur también el río Pinheiros. Y es muy importante porque lo que sucede del río hacia el interior, lo que sucede en estas zonas digamos que son la planicie o lo que son la vega del río Tietê hacia el centro histórico, es un tipo de ciudad, y lo que sucede más allá de estos ríos es otra ciudad. Es importante esta línea también porque demarca lo que en su momento era la ciudad de Sao Paulo. La condición de Sao Paulo en la actualidad es que a partir de esta línea es lo que se llama la Grande Sao Paulo, como sucede en otras ciudades como Buenos Aires, que es la Grande Buenos Aires, o por ejemplo en lo que es Ciudad de México, la diferencia que había antes entre Distrito Federal y Estado de México, ¿no? Pero al final es todo la misma ciudad, la verdad, porque al final es como una enorme mancha. Bueno, pues esta es la ciudad a la que se marchan los Bardi, donde hay
italianos, chinos, japoneses, alemanes, rusos, gente de todo el mundo que huía tanto de la guerra como también de la persecución de los judíos, ¿no? Que es algo que también va a suceder en otras muchas ciudades latinoamericanas. Aquí llegan y fijaos, una de las citas que dirá, bueno, Lina describirá a Sao Paulo como una ciudad antropofágica, una ciudad que devora culturas. Sao Paulo en pocos lugares conservó su forma original, se devoró a sí misma, asumió su destino de megalópolis. ¿No? Esto el otro día escuchaba yo algo muy bonito que decían cómo las ciudades latinoamericanas ya nacieron modernas desde su fundación, las que conocemos hoy ya nacieron modernas, porque incluso la antigua Tenochtitlan era moderna en su trazado, en lo que nosotros entendemos, ¿no? por ciudad moderna. Pues a Sao Paulo le pasó eso y por eso en este caso pues, fue tirando muchísimo de lo que era su pasado para dejar que la modernidad fuera entrando poco a poco. Bueno, pasan los años, se funda este museo, Lina va a colaborar con su marido Pietro en muchas labores. Voy a beber un poquito de agua. Y en el año 1951 esta mujer no sé qué hace, pero le da tiempo a hacer muchísimos proyectos fascinantes. Voy a ir de cosas más pequeñitas a cosas más grandes. Una de las primeras cosas que va a hacer ella, ya un poco al margen del trabajo de su marido Pietro, va a ser esta silla. Fijaos, una silla durita metálica, es esto que veis aquí, como unas patitas, que es un casquete, que es este, que es el asiento, que quedaba además como móvil. El casquete se podía poner también directamente sobre el suelo y además era apilable, como veis en este dibujito de aquí. Fijaos cómo a través de estos dos dibujos, que son dos dibujos, si queréis no son excesivamente rigurosos, son bocetos, pero lo que nos está contando es que está pensando en una silla que puede tener distintos acabados muy distintos, todos ellos alegres, con distintos colores. Se ve que el color ya ha formado parte de la paleta de Lina desde que es pequeña y en Brasil encuentra el lugar más filón de todos, pero por otro lado también nos está diciendo muchas cosas en un solo dibujo, que esa estructura es apilable, la metálica, que la estructura del asiento también es apilable y que además pueden, digamos que formarse los asientos por separado. Antes nos había dicho que con el arquitecto italiano con el que trabaja, con Gio Ponti, también había aprendido todo el mundo del diseño de mobiliario, ¿no? Gio Ponti también es un diseñador bastante importante. De hecho, tengo aquí, porque estoy trabajando en este cuadro, no sé si lo veis, esta silla es de Gio Ponti. Es una silla muy bonita en la que va a un mínimo de estructura combinando blanco y negro para que se entienda bien cómo funciona la estructura de esta silla. Bueno, pues Lina ha aprendido mucho de sus maestros, ella siempre además los va a valorar muchísimo y fijaos algo que os decía antes, cómo para Lina va a ser muy importante, por un lado el rigor. Fijaos este plano donde nos cuenta perfectamente en un solo plano, en la exposición que yo hice de Lina en la Fundación Juan Marc de Madrid, o con la Fundación Juan Marc de Madrid, vi este plano era un DIN A1, más o menos, y estaba dibujado, como os digo, al milímetro, todo el tamaño de los tubos negros de aluminio, como muy bien había aprendido ya que se hacía gracias al trabajo que tuvo una escuela llamada la Bauhaus, que seguramente si no conocéis la conoceréis dentro de muy poquito, pero también nos está contando cómo es la sección del asiento, cómo es a la vez el alzado. Fijaros que en el mismo dibujo nos cuenta la sección, el alzado, la planta. Algo que era costumbre entonces, que no sé si, creo que en México en algunas ocasiones se ha utilizado, el hecho de que las cotas o las dimensiones se pongan en rojo, en otro color, pero fijaos que en un solo plano nos está contando todo lo que hace falta, todo lo necesario para que este asiento se pueda producir en serie, que es una de las cosas que va a aportar Lina a la industria brasileña. Y os decía antes que ella había propuesto distintos acabados, pues no solamente con colores y con telas, ella va a proponer incluso, fijaos, que en un lugar como Brasil, donde este tipo de materiales, ¿no? Como veis aquí, pues son fáciles y saben hacerlo, porque otra de las cosas muy importantes que Lina va a enseñarnos es que para ser moderno no solamente hay que utilizar los recursos del lugar, como os decía antes, sino
sino que hay que aprovechar lo que el pueblo, lo que los profesionales saben hacer. Y en este caso ella se da cuenta de que hay grandes artesanos que podrían dar esta opción que ella propone que, por ejemplo, sirva para ir a la playa, porque es una silla muy ligera y muy resistente. Pero realmente la silla que la va, digamos, a dar a conocer va a ser con este acabado. Esta es la Ball Barbie, ella la llamará la Ball Barbie, y va a hacer una campaña publicitaria muy importante, tanto que la va a publicar incluso en revistas norteamericanas de Estados Unidos, y hace esta campaña con fotografías maravillosas como esta, donde la modelo es ella misma, ¿no? La mujer que está no mostrándonos el rostro, algo que pasaba mucho con las mujeres de la modernidad que siempre ocultaban su rostro, pues digamos que hace esta campaña donde, fijaos, ¿no? La fotografía también es un recurso muy importante para crear atmósferas. Aquí fijaos cómo esta especie como de contraluz, donde únicamente se ve esta mancha de luz potente que nos habla de que el material está dando la vuelta suavemente, donde está aquí iluminada la estructura pintada de blanco, como podéis ver, para potenciar esa idea, ¿no? de esos contraluces, ¿no? Y fijaos cómo hace la foto provocando que haya una sombra arrojada en un elemento que, si os dais cuenta, tiene continuidad, ¿no? Aquí no hay dos planos así abiertos, sino que hay continuidad. Estos son recursos que Lina va utilizando y que sabe utilizar además. Pero para esa difusión que hace en Estados Unidos, va a hacer junto con, en este caso con este italiano, este otro italiano, pues va a hacer esta portada para la revista Interiors, donde manipula además, o sea, aparte de la fotografía, manipula la fotografía. Ella se va a mostrar como si llevara unos zapatos blanco y negro. Aquí en España hay una marca que se llama Camper, que siempre utiliza los twins, ¿no? Son estos zapatos que siempre son algo distintos, pues casi que nos recuerda, ¿no? A estos zapatos que lleva Lina. Ella está leyendo, fijaos que la imagen reflejada, digamos, en la pared no es la misma que vemos de ella oculta, ella está como tumbada, porque esta silla era muy versátil, podías estar sentado, podías estar tumbado, podías estar durmiendo, podías estar leyendo, y aparece algo de lo que ya os he hablado antes. Aparece de pronto un elemento que es este rojo, que es la portada de esta revista, que hace que, fijaos, un dibujo que podría parecernos que tiene una mancha muy potente negra, se va a equilibrar gracias a esta mancha rojiza. Todo esto, todos estos temas de las compensaciones de colores, se estudiaron muchísimo en esa escuela de la que os hablaba antes, que es la escuela de la Bauhaus. Y os digo, os hablo tanto de esta escuela alemana, que podéis pensar que nada tiene que ver con Lina, pero no, para Lina la Bauhaus es muy importante, tanto que ella intentará montar una sucursal de la Bauhaus ya desaparecida en el año 1933, pero ella va a intentar montar una en el nordeste de Brasil. Entonces, una gran enseñanza para Lina, una enorme mancha, en este caso veis esta enorme mancha grisácea, junto con esta negruzca, ¿no? Con distintos tonos de grises, siempre se puede compensar con una pequeña cantidad de rojo. Y esto es importante porque ella lo va a aplicar luego, mucho más adelante, en su arquitectura, como veréis. He querido completar esta presentación de la silla, ¿no? De la silla Ball o Ball Barbie, con, fijaos, estos dibujos, ¿no? tan divertidos. Ella los va a utilizar para un concurso de mobiliario en una ciudad italiana que se llama Cantù, es el concurso de mobiliario Cantù. Ella nos está contando en la imagen de la izquierda algo muy interesante, que es, bueno, seguro que habéis hecho alguna vez la prueba, ¿no? La manera más cómoda de estar sentado es estar como, lo podéis hacer, ¿no? O sea, estar de cuclillas, ¿no? Porque en el fondo, una vez que consigues ese equilibrio de estar así situado, toda la espalda se relaja muchísimo. O sea, realmente tener la cadera más baja que las rodillas hace que nuestra postura, que nuestra columna se relaje. Y esto ella lo descubre en los habitantes en los trabajadores de una hacienda brasileña, que son los que está dibujando en la escena de la izquierda, ¿no? Nos está diciendo que ella está aprendiendo de lo que es el conocimiento popular, ¿no? En este caso, pues son unos trabajadores del campo que están descansando. Esto lo podéis ver en muchísimos lugares del planeta, ¿no? En la India se sientan muchas veces así, en África se sientan muchas veces así. Y entonces va a proponer la silla de la derecha, en la que, como veis, la cadera queda más baja que las rodillas y que está formada por una pieza que es esta de aquí abajo, una estructura que tiene un poco una forma como si fuera la de un boomerang,
¿no? Y entonces, bueno, pues con esto va a hacer un montón de combinaciones de mobiliario, tanto que, bueno, va a llegar finalmente a esta silla que señalo aquí. En estos años, en torno a 1951, que os he dicho que era un año tan importante, va a hacer un despliegue enorme de mobiliario con materiales locales, pero con diseño moderno, para crear la fábrica de Pau Brasil, que bueno, intentará llegar a las masas como harán, seguramente os suenan, los Sims, ¿no? Que son como los inventores del diseño moderno. También me quedo de estos muebles tan hermosos con esta silla, que se llama la silla de la bola, y os cuento el porqué del interés de esta silla. Fijaos que tiene, digamos que en donde se apoyan normalmente los brazos hay dos bolas y sabéis, son para levantarse, ¿no? Para cuando nos levantamos, que a veces nos cuesta, esta silla, como os digo, siempre va a procurar, Lina, que la cadera esté más baja que las rodillas para, digamos, que la espalda descanse, ¿no? Entonces, estas bolas nos ayudan a incorporarnos de la silla. Es una silla hermosísima, ¿no? Avanzamos. En ese año maravilloso, 1941-1951, que es el que os decía, Lina va a proyectar su vivienda. Ella va a proyectar su vivienda, antes os explicaba un poquito, ¿no?, cómo era la estructura de la ciudad de Sao Paulo. Bueno, pues fuera de lo que es todo el ámbito de la ciudad, aquí, como podéis ver, está una zona que se llama el Jardín de Morumbi. En este jardín, que era una antigua hacienda, ella va a darse cuenta de que, bueno, pues están haciendo como una planificación de una urbanización con muchísimo verde, y entonces ella se va a marchar a esta zona. Fijaos que os he puesto una foto en el medio, donde os diría, ¿sabéis dónde está la casa de Lina?, ¿no?, que va a ser su casa. Y tiene truco la foto, porque en realidad os diría, no se ve. Es que no se ve porque está completamente devorada por la vegetación que hay alrededor, ¿no? El planito que veis a la derecha es el plano de situación de la casa, que es esta. Pero la siguiente imagen es, sin embargo, la imagen de cómo la casa de Lina estaba al principio. La casa de Lina es esta, es una casa que apoya un poquito atrás y por delante, digamos, está completamente abierta y cerrada por unas paredes de vidrio. Y por eso pues los vecinos, que estaban muy extrañados de esta casa tan extraña, paso a la siguiente imagen, pero fijaos cómo no hay nada de vegetación delante de la casa. Pues los vecinos, cuando vieron esta casa tan extraña, fijaos, estamos hablando pues eso del año 1951, aunque Brasil era un país bastante moderno, pero era extraño, ¿no?, que hubiera este tipo de casas. Pues los vecinos le pusieron el seudónimo o el nombre de la casa de vidrio. Es una casa que está elevada en este espacio, que es el más importante de la casa. Los dormitorios están por aquí detrás, están como protegidos del exterior, cerrados, con pocas ventanas, abiertos incluso a un pequeño patio que está aquí, pero el resto de la casa es un espacio continuo, lo que es la zona de estar, la zona de comer, la zona de trabajar, la zona de la biblioteca, donde incluso al principio Lina se vio pues en la necesidad de poner unas cortinas, porque si no entraba tantísimo sol que no se podía estar. También he de decir que hace muchísimo frío, porque es una casa que se puede dejar totalmente abierta al exterior, y por las noches o cuando llueve, y sobre todo con la vegetación que fue, digamos, llegando con el paso del tiempo, a veces hace un poco de frío. Pero ella pensó en esa situación y proyectó algo que os mostraré ahora. Fijaos que esta es un poco la imagen de Lina en su casa, mirando al exterior, y esa vegetación que estaba por llegar, ¿no?, por devorar, como os digo, su propia casa. Es importante también decir lo fundamental que va a ser para Lina el introducirse ella misma en las fotografías, primero para dar escala, que es algo muy importante, y luego para que se entienda que son casas que se pueden vivir, porque ella criticaba un poco que a veces pues, la modernidad pues, nos había llevado a arquitecturas que prácticamente no se podían vivir, ¿no?
Bueno, pues en el jardín incluso hizo pues, un pequeño jardín, ¿no? Con un pequeño lago de macrofitas para incluso pues, utilizar esto como una manera de depurar el agua, ¿no? O sea, que era una casa como ecológica, si queréis, en el año 1950. Como os digo, estaba elevada. También, bueno, pues hemos visto que nos contaba Beatriz Colomina, ¿no? Hace poquito la vi en Mextrópoli, pues que realmente el elevarnos, pues estas viviendas sobre pilotis también había servido para rechazar ciertas enfermedades que hubo a principios del siglo XX, como la tuberculosis. Pero realmente en Brasil, para lo que sirvió que la modernidad se levantara, ¿no? Que la casa moderna se levantara, fue para este espectáculo, ¿no? Esta es la casa de Lina, el salón o el estar. Fijaos qué maravilla lo que fue creciendo alrededor de su casa. Paso un poquito rápido para que, bueno, pues ir adelantando algunas imágenes. Este es el interior de la casa donde convivían muebles clásicos con muebles modernos. Aquí os traigo una imagen de una maqueta que se hizo con motivo de una exposición. Esta es la maqueta que hizo Kazuyo Sejima, donde hizo un levantamiento casi como si fuera una casita de muñecas, ¿no? De todo el mobiliario de la casa, pero no es que se lo inventara, es que fijaos, ¿no? Este es ese espacio que os digo, que es el más importante, completamente cerrado con vidrio, donde pues en esta zona de la derecha podía estar charlando ya con Pietro, aquí podía estar redactando una casa. Fijaos que aparece, bueno, pues dos muebles modernos como de los Sims y de Charlotte Perriand o de Le Corbusier. Aquí vemos que hay otra zona donde se puede estar charlando y aquí aparece, como veis, el respirador, ¿no? La mesa de dibujo donde ella trabajaba porque no tenía estudio. Aquí os traía también algunos de los dibujos para un libro que estoy ahora mismo escribiendo con la Casa de Vidrio, o una colaboración, mejor dicho, donde aparecen las ideas más importantes, ¿no? Por un lado, esa conexión, como os decía, con el exterior a través del tema del jardín, lo importante que son para ella los libros y la biblioteca, pero cómo lo hace a través de una biblioteca muy, muy delicada que deja casi que se vea a través de los libros al otro lado. Aquí veis la planta de esos módulos, ¿no? de biblioteca y, bueno, pues el respirador, que depende del momento del año y del trabajo que tuviera, lo iba moviendo por toda la casa, ¿no? Haciendo este tipo de combinaciones que os muestro aquí en estos pequeños diagramas, ¿no? En función, ves, aquí está el respirador, aquí lo tienes situado en este punto, lo iba cambiando, depende del momento en el que estuviera trabajando o la cantidad de colaboradores, digamos, con los que estuviera trabajando. Avanzo un poco porque si no, no termino. Os pasaré, si queréis, las citas, que son algunas preciosas, ¿no? Como ella le da muchísima importancia a todos los animalitos, ¿no? Que había alrededor de la casa. Y esta es la casa hoy. Fijaos, esa casa que estaba como rodeada de vacío, con el paso del tiempo, la propia naturaleza la fue devorando, como os decía. Pero no solamente porque Sao Paulo o Brasil es un país donde es muy posible conseguir que la vegetación crezca rápida y que genere una atmósfera única, porque la luz en casa de Lina, no solo porque el suelo es azulado y refleja además ese color azulado en el techo, sino porque este verdor se adentra. Entonces la luz en la casa de Lina durante el día es verdosa, es un poco verdosa y realmente es muy agradable porque no es nada potente, ¿no? Va entrando tamizada con las cortinas, con la vegetación. Y ¿cómo creó este jardín? Pues ella misma. Fue creando estos muros que veis, ¿no? Que nos recuerdan un poquito al Parque Güell de Barcelona, del arquitecto catalán Gaudí, al cual Lina admiraba muchísimo y al cual, bueno, pues visitó su arquitectura en España, sino que además, bueno, pues ella va introduciendo algo muy bonito, ¿no? Y que son piedrecitas que se va encontrando, ¿no? Veis que hay como trocitos de azulejos, ¿no? Cosas que ella se va encontrando, las va poniendo casi como si formaran de manera natural parte de estos muros, ¿no? Con los que lo que hacía realmente era controlar la escorrentía. La escorrentía es el agua que cae de manera natural por una topografía. ¿Vale? Entonces ella fue controlando, creando como una especie de enorme macetero para que toda esta vegetación fuera creciendo. Ahora mismo la Casa de Vidrio, que es un instituto cultural, pues está haciendo un inventario de todas las plantas que fueron plantando tanto Lina como su marido. Hacían visitas a lugares remotos de Brasil para encontrar vegetaciones exuberantes y maravillosas que pudieran ir viviendo en este lugar. Y también
pedían el asesoramiento de Burle Marx, que os dije que es el inventor carioca del paisajismo moderno, pues pedían consejo a este personaje que era amigo de la familia. Porque en este espacio que os he contado tan bonito de la casa de vidrio, no solamente estaban Lino y Pietro, que nunca tuvieron hijos y estuvieron ellos dos solos, sino que es que además estuvieron todos los personajes más importantes del mundo de la cultura, ¿no? Popular, no popular, gente más reconocida del mundo de la pintura, de la arquitectura, de la literatura, del teatro, eran muy amigos los Bardi, por ejemplo, Lina era muy amiga de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, de todo un mundo maravilloso brasileño que estaba despegando en ese momento, con la bossa nova, todo este mundo que os digo que, bueno, no sé si lo conocéis mucho, pero si no os invito a que lo conozcáis porque es alucinante, ¿no? Con el paso de los años, Lina hizo esta pequeña caseta, que casi es como una caseta del trópico, ¿no? Casi de madera, donde bueno, pues, algunos colaboradores de Lina fueron trabajando allí. Porque Lina, como os digo, nunca tuvo un estudio como tal, sino que ella se desplazaba a las obras, allí montaba una pequeña caseta. Esto lo monta ya al final hacia el final de su vida, cuando no se desplazaba tanto y además, bueno, Lina no tuvo mucha obra, he de decirlo. Bueno, pues en torno a esta obra, La Casa de Vidrio, ella va a hacer una propuesta de vivienda económica para los barrios más pobres de Sao Paulo, que es este plano, ¿no? Una vez más es un plano enorme, un acero, donde ella nos está contando en el centro cómo puede haber asociaciones de distintas viviendas. Veis que son como pequeñas casas de vidrio dispersas por todo el territorio. Lo hace con una acuarela muy bonita, donde bueno, pues los edificios públicos o colectivos están en este espigón central. Aquí veis como una especie de lago, y luego nos cuenta además cómo es la atmósfera de la casa, ¿no? En un mismo dibujo nos lleva desde lo territorial hasta el ambiente casi particular de cada uno de los cuadros, diciéndonos qué atmósfera es la que ella se está imaginando, ¿no? Casi como si fueran unas casas abiertas que va cerrando en función de dónde tiene el vecino, para que haya un poco de privacidad. En eso se diferencia de su casa. Para su casa ella había hecho estos dibujos, que son, si queréis, os he traído dibujos diversos, ¿no? Para que veáis todo tipo de dibujos. Aquí veis, estos a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque son, bueno, pues con su mascota, ¿no? Los Bardi, Pietro María y su mujer. A veces aparece incluso varias veces el mismo personaje, como que se van moviendo por toda la casa para ver cómo la van a utilizar, para ver realmente qué es lo que necesitan en esa casa. Y también, por supuesto, pues bueno, realiza esos planos más técnicos sobre la vivienda para su ejecución. En esta casa también se va a inventar una serie de objetos muy divertidos, ¿no? Que son una especie de insectos, ¿no? Porque le encantaba, como os decía, ver todos los animales que hay fuera. Y estos, fijaos cómo los hacía, ¿no? Con una bombilla, unos alambres y unas plumas de un pájaro tropical que probablemente habría pasado por su casa, ¿no? A mí estos objetitos que son como de este tamaño, de apenas 5 centímetros, son una belleza y bueno, pues poblaban la casa, ¿no? La casa de Lina siempre estaba llena de objetitos y de cosas que iba coleccionando. Y esta es Lina, ¿no? Esta es Lina mirando hacia el resto de la ciudad que veis aquí a la izquierda. El segundo proyecto del que os quería hablar va a ser durante un pequeño paréntesis en el que Lina se va a marchar a vivir a Salvador de Bahía. Va a estar entre 1957 y 64. ¿Por qué se marcha? Bueno, pues la invitan a dar una serie de conferencias en este lugar, que como os decía era la primera capital de Brasil, pero además ella se había presentado a una plaza para la Escuela de Arquitectura de Sao Paulo, no la sacó, se enfadó muchísimo y entonces dijo, bueno, pues yo me voy a vivir a otro lugar. Entonces, bueno, pues estuvo durante estos años en Salvador de Bahía. Esta es la ciudad a la que ella llegó y se encontró que no era una ciudad pues como cosmopolita, ¿no? Como Sao Paulo, llena de gente, no de todos los lugares del mundo europeo, americano, sino que se encuentra con un Brasil muy distinto que ya no conocía, que era el Brasil negro, el Brasil africano, ¿no? El descendiente de los esclavos que se habían llevado al país en su fundación y que todavía además, bueno, pues fueron esclavos durante mucho tiempo. Brasil fue el último país en abolir la esclavitud. Pero fijaos, ¿no? Se encuentra con no solamente estos habitantes, sino con estas tradiciones, ¿no? Con esta cultura popular, ¿no? Donde estaban muy ligados a rituales religiosos, no religiosos, y también se encuentra con un grupo
fascinante de artistas vanguardistas, ¿no? Como Globé Goya, que es el que está aquí agachado, y va a empezar a formar parte de este grupo. Le apasiona tanto lo que se encuentra que con ellos y con otros personajes se va a dedicar a viajar por todo ese nordeste, ese triángulo que os señalaba en el mapa de Brasil al principio de esta charla, pues es lo que ella se encuentra, ¿no? Empieza a visitar todos estos lugares en un jeep y iba comprando toda la artesanía y los objetos populares que se iba encontrando por el camino, fotografiando a todos estos grupos que tenían estos rituales que le fascinaban tantísimo y que, bueno, pues se va encontrando y que desconocía y que estaban ligados a culturas ribereñas que no conocía en absoluto de su existencia, pero qué de decir algo, ni el propio país conocía, ni el propio país conocía que existiera esta realidad tan rica y tan maravillosa como la que Lina se encontró. Ella fue fotografiando todo como si quisiera hacer un inventario de lo que se iba encontrando. Aquí veis a niños, ¿no? Haciendo estas artesanías, estas figuras. Incluso, fijaos, empieza a hacer cosas divertidísimas, ¿no? Como esto, bueno, os podéis imaginar lo que es, ¿no? Es un inodoro, un retrete, y entonces ella colecciona este y casi que se está burlando, no sé si sabéis que bueno, pues hay un artista importantísimo, ¿no? Que se llama Marcel Duchamp, que había expuesto un urinario, ¿no? en un museo muy importante de Estados Unidos, y entonces, bueno, pues ella está un poco haciendo ese guiño, ¿no? Como, fijaos qué moderno es lo que me estoy encontrando por Brasil, ¿no? Estos son, fijaos, este es un juguete de niños pequeños, es una piedecita así pequeña, donde las perchitas en realidad están hechas casi que con un clip, ¿no? O fijaos estos vestidos hechos de retales, ¿no? de telas, casi como si fuera un vestido patchwork, o por ejemplo estas telas, ¿no? O estos trabajos hechos, fijaos, con muchísima delicadeza, pero con papeles de periódico incluso, ¿no? Yo he visto estas piezas que son así de este tamaño aproximadamente, delicadísimas, ¿no? Porque están hechas con papel de periódico incluso viejo, ¿no? Mojado, humedecido, ya casi como tirado para tirar, vamos. Y se empieza a quedar con esa idea, ¿no? Con la idea de que el recicle es una palabra fundamental en su vocabulario, no estas que os contaba antes, ¿no? Que no sirven para nada, estas palabras tan extrañas a veces con las que, sino realmente, bueno, muchas de estas palabras sí que sirven, a ver si me va a regañar luego Carmelina, ¿no? No estoy quitándole mérito, pero sí que a veces la claridad, ¿no? De expresarnos con claridad yo creo que merece la pena, ¿no? Y aquí nadie oculta lo que se está haciendo, hay noticias que incluso las podríamos leer, ¿no? Por detrás de estas piezas, que son cosas que además nos encontramos, este tipo de artesanías en muchos lugares, ¿no? En vuestro país, en México, hay lugares maravillosos donde nos encontramos este tipo de artesanía. En España ya es más difícil, ¿no? Encontrar este tipo de cosas, pero bueno, seguro que también existen en algunos lugares, ¿no? O estos elementos, ¿no? Del menaje del hogar. A mí me fascina, por ejemplo, esta obra, ¿no? Este trabajito, que es un candelabro, pero hecho, fijaos, reciclando una lata, ¿no? de aceite para el automóvil, ¿no? O gasolina o lo que sea, o como esto, ¿no? Este plato que está hecho con los restos de una lata, ¿no? Este plato o esta tetera o esta cafetera, depende de lo que se usa, ¿no? Que está hecho, pues eso, con los restos de una lata, en este caso de mantequilla, ¿no? Entonces, este tipo de acciones, ¿no? Esta creatividad que ella encuentra en el pueblo, pues más desconocido, anónimo, es lo que a Lina le cautiva, ¿no? Y bueno, por eso hay ese cambio, ¿no? En la Lina que llega de Europa y que plantea esa casa, la casa de vidrio, aunque luego la utilice de otra manera, que nada tiene que ver con la modernidad europea, pero sí que desde luego pues, se va a encontrar con este mundo fascinante, vernáculo, lleno de creatividad, como os digo, que la va a conquistar por completo, ¿no? Aquí fijaos, ella está con una pequeñísima, ¿no? O sea, con una pequeñísima pieza de artesanía, esta es ella misma. Le va a fascinar tanto que va a montar en Salvador de Bahía este museo, el Museo de Arte Popular, frente, fijaos, al museo que se monta en Sao Paulo, en el que ya trabaja durante un tiempo, donde van a llegar grandes artistas europeos, americanos, etcétera. Ella va a montar este museo de arte popular, como os digo, va a intentar que se realice la Bauhaus de la que os hablaba antes, aquí en Salvador de Bahía.
e incluso va a montar una exposición donde, fijaos esto qué curioso, estas piezas que ella misma está restaurando se llaman mascarones de proa y son, digamos, una serie de piezas con formas de animales que van en las proas de los barcos, concretamente en Brasil en los barcos que remontan el río San Francisco, que os nombré antes en el mapa, y lo que hacen es, aquí las veis en su contexto, lo que hacen es expulsar a los malos espíritus, ¿no? de los ríos, para que, digamos, que el viaje vaya bien, ¿no? A lo largo del río, como os digo. Pues con todo este material ella monta diversas exposiciones, concretamente una muy importante que trata de mostrar en Sao Paulo lo que es Salvador de Bahía. Se llamó la muestra Bahía no Ibirapuera. Ibirapuera es un parque muy importante que hay en la ciudad de Sao Paulo y bueno, aquí la veis con Martín Gonçalves, ¿no? Que es el encargado de Sao Paulo de esta muestra, y con el gobernador de la ciudad. Y aquí veis que en este extremo izquierdo que está uno de esos mascarones de proa con una plumaria. Esta estuvo en la muestra de Madrid. Es se llama carrancas o mascarón de proa, carrancas en brasilero, y realmente son unas piezas maravillosas, ¿no? Porque son enormes, o sea, son unas piezas realmente muy grandes. Avanzo, bueno, y una cosa muy bonita, a ella le preocupa que esto se considere que es folclore o souvenir, ¿no? Ella lo que dice que esto es una artesanía y que además hay muchísima belleza y muchísima expresión en todo esto que hay aquí. Avanzo. En Salvador de Bahía también va a trabajar, aquí os decía, esto es donde monta ese museo de arte popular, donde está mi cursor. Esta es la ciudad de Salvador, que es una ciudad muy parecida a algunas ciudades portuguesas, que están ordenadas como a varios niveles, ¿no? Aquí arriba está lo que es la ciudad, y abajo están, digamos, pues la zona del puerto, la zona donde, por ejemplo, desde aquí se mandaba toda la mercancía a Lisboa, la mercancía, pues el café, el azúcar, etcétera, etcétera. Y aquí ella va a trabajar en este lugar que se llama el Solar de Uñao, que es un edificio que va a rehabilitar. Era una antigua casa donde, bueno, pues vivía una especie de hacendado y también una gran cantidad de esclavos, que son los que mandaban, como os digo, esas mercancías que salían desde este pequeño muelle. Pues desde este lugar ella, bueno, pues va a restaurar este sitio con muchísimo respeto a la arquitectura que ya existía, la va a dejar prácticamente igual y solo va a hacer dos actuaciones importantes, que va a ser una, por un lado, este hogar o chimenea, que ella considera que es fundamental para cualquier convivencia humana, que haya este lugar fundacional, que es casi como desde los primitivos, ¿no? Lo primero que se hace el ser humano, ¿no? Para hablar incluso en comunidad, en colectivo, pues es un fuego, y es lo que salvó en la casa de Lina del frío que hace, que había una enorme chimenea u hogar. Esa es una de las actuaciones que hace, y otra es esta escalera maravillosa que tiene 3,5 metros de lado. Fijaos qué enorme es, la vais a ver ahora. Este es el primer croquis que hace Lina. Y fijaos, esta es la escalera, ¿no? Que lo que hace es una escalera tan grande, primero porque quiere que se vean muy bien algo que son estos nudos donde apoyan los escalones. Ella va a tomar el detalle constructivo de los enganches que tienen los bueyes con la pieza que llevan aquí, se me ha olvidado el nombre. Bueno, pues lo que llevan los... se me ha olvidado. Los animales de carga para poder arar, ¿no? Esta pieza que llevan los yunques, ¿no? Entonces, de esta pieza saca este detalle y más adelante, bueno, pues se va a convertir además en una especie de escalera escenario, ¿no? Porque a ella le va a interesar que haya una única actuación. En esta gran sala que os mostraba cómo era el plano, ella va a hacer esta única actuación para que la atmósfera, digamos que toda la fuerza se vaya a uno de los extremos y el resto quede completamente liberado. Os traía aquí también algunos dibujos de trabajos que hará posteriormente en Salvador de Bahía, ¿no? Donde ella lo que va a hacer es, primeramente, ella va a dibujar, siempre dibuja lo que se encuentra, y fijaos aquí cómo, más allá de las casas, que son unas casas en un estado bastante lamentable, pues lo que está dibujándonos es esa ladera, ¿no? Ese verdor que va cayendo tan potente. Esta es esa ladera de la Misericordia, donde ella va a hacer esta actuación que veis aquí a la izquierda, que pasa realmente casi desapercibida porque ha sido completamente devorada una vez más por la vegetación, y esta actuación es otra vez como una especie de macetero que lo que hace es que
este agua que cae en esta ladera, precisamente, pues se controle. Y fijaos cómo en el interior realmente, una vez más, la atmósfera la consigue a través de este baño vegetal que hace que la luz que entra cambie completamente de color. También para ella es muy importante otras arquitecturas que se va a encontrar en este interior brasilero que ha ido explorando, ¿no? Estos son unos espacios colectivos que hay en Brasil que se llaman malocas. Bueno, en Brasil y en muchos lugares, todos los lugares que están ligados, todos los países que están ligados a la cultura amazónica, ¿no? Perú también, Colombia, etcétera. Bueno, pues estos lugares cuentan con estos espacios colectivos donde fijaos que realmente lo que hace, ya os lo dije al principio, es crear un teto, una especie de techo, un umbráculo donde deja que pase el aire, el clima lo permite, y ella siempre que hace una actuación la va a referenciar a cosas que ha ido descubriendo, ¿no? Y en este caso además se va a fijar también en las viviendas populares y va a hacer justo en este caso un trabajo de colaboración con Ana Mariani, va a hacer como esta especie como de inventario de las viviendas populares de esta zona donde el hecho de colorearlas, de pintarlas de colores, es un acontecimiento, ¿no? Por las fiestas de San Juan, de São João, pues hacen esta especie como de fiesta donde cambian el color de las casas, toda la familia se pone de acuerdo y digamos que hacen estos diseños tan interesantes. Para este tipo de viviendas es para las que también se hacían este tipo de asientos que antes os contaba y que nos había mostrado, digamos, los planos de cómo eran esa pieza boomerang con la que hace muchísimos muebles, hace una estantería, hace un sofá, hace una mesa, etcétera, etcétera. Y en este momento, después de conocer Salvador de Bahía, fijaos qué silla diseña. Nada tiene que ver con la silla que habíamos visto al principio, de esa estructura metálica tan moderna. Esta también es moderna, pero de otra manera. Es una casa, una vivienda... Vale. Es una silla que le va a servir a Lina para viajar por todo el mundo. No la va a llamar la silla al borde del camino, se dobla como si fuera un atril de pintura y fijaos, ¿no?, cómo es la silla de madera en la que ella dice que deja que la vida transcurra y en la que ella va a viajar por todo el país. Voy a ir ya súper rápido porque en 10 minutos termino y dejamos los 15 minutos últimos para dialogar un poquito. En el año 1964 se ve obligada a regresar a Sao Paulo. Os había dicho que se había ido en el año 57 a Salvador de Bahía. Al principio se fue temporalmente, pero luego ya decidió quedarse y en el 64 hubo un golpe de Estado en Brasil y entonces se tuvo que marchar a su lugar de residencia habitual por pues problemas que os podéis imaginar. Y ahí es donde va a hacer por fin un trabajo que había iniciado en el año 1957 también, antes de irse, que es el Museo de Arte de Sao Paulo. Pues esta obra, si esta es la Casa de Vidrio, está situada aquí. Fijaos, esta es la Avenida Paulista, este es el Museo de Arte de Sao Paulo, conocido como el MASPI. Detrás tiene un parque muy importante, que además es uno de los últimos lugares donde existe la vegetación original de Sao Paulo, y este es el museo. Aquí lo podéis ver también la vista aérea. Es esta especie de artefacto extraño que seguramente os está llamando la atención por esa estructura roja, nuevamente, como la del circo que os contaba antes, como esa imagen, ¿no?, que os enseñaba de la revista. El rojo va a compensar la potencia de este enorme edificio que en su momento fue una especie como de puente habitable porque, ahora veréis, salvaba una luz, o sea, una distancia, no se apoyaba durante 74 metros, que eso es una pasada, o sea, eso es casi como un puente de verdad, y el resto de la ciudad pasaba por debajo. Ella en un momento dado tenía pues, bueno, mucho sentido del humor, ¿no? Y entonces ella planteaba que ese bosque o ese parque que os he mostrado pasara por encima del edificio, ¿no? Y entonces decía que lo iba a llamar el Central Park, pero de los pobres, ¿no? Un poco riéndose, un poco burlándose del Central Park de Nueva York, ¿no? Y entonces, si veis aquí este pequeño dibujito, ¿no?, pues pasaba por encima, ¿no?, incluso la carretera. Bueno, era una cosa un poco loca, ¿no?, pero finalmente el edificio que proyecta es este. Este es el Museo de Arte de Sao Paulo, que veis que es casi como una especie de objeto depositado que llama la atención precisamente mucho por esa estructura roja, aunque al principio no estaba pintada de rojo, pero también es muy importante, lo más importante, es el vacío que se genera aquí abajo. ¿Veis que hay esa sombra? Pues bueno, ahí lo que sucede es que es un espacio como vacío para
que los usuarios y para que los paseantes de la ciudad hagan ahí debajo lo que quieran, ¿no? Es como una especie de museo al aire libre, donde a veces hay exposiciones, otras veces hay conciertos. Ahora os mostraré algunas imágenes. Este es el museo en construcción, este es el museo desde la avenida Paulista. A partir de ahora, fijaros, porque casi siempre cuando sale una manifestación de Sao Paulo, sale aquí, porque casi siempre terminan aquí o nacen aquí debajo, que es lo que queda libre. Por aquí se entra al museo, por esta escalera que veis. Y por lo demás plantea una especie de gran contenedor vacío completamente. Aquí veis la parte de las oficinas, pero aquí arriba es donde van a estar las salas expositivas. Entre las oficinas y la otra fachada también hay salas expositivas, pero fijaos qué es lo que propone. Ella propone que todos los cuadros estén suspendidos de esta especie de artefactos que son como unos vidrios, unos cristales puestos de pie, aquí lo veis, donde las obras están todas colgadas y no sabemos qué obra es hasta que no damos la vuelta. ¿Por qué hace esto? Porque quiere que nadie se fije en quién es el autor. A ella le interesa que la gente disfrute de la escena pictórica. Entonces nos va a diseñar estos objetos que, como os digo, son de vidrio, se cuelgan aquí, bueno, son de vidrio especial, templado, para que no se rompan, etcétera, etcétera, y se apoyan, como veis aquí, ¿no? Se sujetan para que no se caigan en una especie de gran dado de hormigón. Esta pieza de madera es de madera precisamente para ajustar, en la madera como es un material más blandito que el hormigón, pues bueno, ponen una madera aquí a la derecha, aquí como veis, y aquí esta cuña para ajustar y que no se mueva el vidrio, porque si no sería peligroso. Y ahí es donde va a colgar los cuadros. Fijaos, aquí está Lina detrás de un cuadro de Modigliani en esta ocasión, ¿no? Jugando un poco a esa especie de cosa, esta cosa de ocultarse siempre, ¿no? Antes os he dicho que daba la vuelta a su cabeza, ¿no? Siempre se está ocultando, también porque si no la ocultaba la crítica, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Es una mujer muy fuerte, pero no quiere tampoco meterse en polémicas. Y fijaos qué dibujitos más bonitos hace mientras va pensando cómo van a ser esos caballetes que finalmente resuelve en vidrio, ¿no? Aquí os traía algunas imágenes para que vierais cómo eran los distintos intentos que iba haciendo, cómo ella va pensando en todos los detalles. Fijaos esto hace un par de años, cuando fue el Día de los Museos, cómo quedaban las obras suspendidas cuando de pronto se oscurece el exterior, ¿no? Es que parece que están flotando, ¿no? Entonces uno entra y ve como una especie de baile de cuadros por todas partes maravillosos, y va haciendo el recorrido que quiere, ¿no? Es muy habitual además que la gente se saque fotografías ocultándose detrás también de los cuadros. Es una, digamos, es una vivencia, una experiencia única. Y Lina lo único que hizo es crear estos dos planos, ¿vale? Para que el resto fuera completamente libre. En las zonas, digamos, que están bajo tierra, porque veis que hay como una especie de gran macetero, otra vez, que sujeta este artefacto suspendido a su vez o colgado de esta estructura roja, hay otra sala de exposiciones temporales donde nuevamente nos da un espacio muy abierto con una escalera muy potente. Esto se llaman escaleras compensadas porque en realidad hay mucho peso aquí abajo y en el fondo fijaos cómo se apoya en el forjado, fijaos, ¿no? En el suelo, digamos, se apoya en nada, dos puntitos muy pequeños, también esto es una pieza enorme, y luego es una especie de rampa escalonada. Esto se llama rampa italiana. Y esta es la escalera tan potente que hace, como veis, un espacio muy neutro, muy libre y que lo compensa o lo contrarresta y lo equilibra con esta escalera tan potente roja. Del museo, fijaos, también es muy importante cuando uno se sitúa debajo, porque nos está enmarcando la ciudad. Es muy importante a qué distancia se pone del suelo. Está a 12 metros para que no nos apriete demasiado y nos dé la sensación de que estamos comprimidos. Y los dibujos que Lina hace para crear esta especie de atmósfera donde el rojo es tan importante son dibujos de este tipo por un lado. Fijaos cuál es la vida que se desarrolla en este vacío. Los fines de semana hay un mercado de pulgas,
calles, ¿no? Donde la gente pone estos puestecillos de venta pues, de objetos de segunda mano, una especie de rastro madrileño, para los que lo conocéis, y mercado de pulgas, que yo sé que también hay en México. Pero fijaos, también hay conciertos, ¿no? Grandes conciertos como este que veis aquí. También se convierte en una especie de jardín para niños, tanto que ella incluso hace estos dibujos, ¿no? Donde el museo, fijaos que casi que pasa desapercibido el volumen y lo importante es ese contenedor o ese mirador que le soporta, ¿no? Donde nos dice que en el perímetro hay un montón de vegetación y donde hay distintas cosas para que los niños, pues un carrusel aquí, una especie de grandes toboganes que en realidad es una escultura, una bola terráquea enorme, ¿no? Que tiene agua alrededor para que jueguen los niños. O sea, en realidad nos está diciendo qué es lo que ella se imagina que va a suceder en este espacio una vez que se inaugure, ¿no? Esa es una de las claves de Lina y para ella estas atmósferas son muy importantes. Fijaos que es un dibujo a lápiz, este es un dibujo también grande, donde solamente mete color con acuarela en las acciones que le interesan y en algo muy importante, nuevamente, en la vegetación, que es ese parque que os digo que ella soñaba que pasaba por encima. Hace muy distintos documentos, fijaos, esta es una maqueta que hace al principio, donde se imaginaba que las fachadas iban a ser mucho más cerradas, de piedra, pero fijaos qué documento más bonito, ¿no? Donde hay una fotografía en el primer plano, la ciudad al final, pero luego hace como un fotomontaje. Fijaos cuando no había, o sea, ni ordenadores, ni nada por el estilo, ni computadoras, quiero decir, ni celulares, ni nada por el estilo, y donde fijaos la primera escalera que propone es otra vez, ¿no? Como una escalera helicoidal. Pero, para que veáis que no miento, ella siempre hace esos planos también técnicos a la vez. Aquí este plano, que es un plano maravilloso, que mide 1,5 metros por 1,5 metros, está dibujado todo lo que hace falta. Si uno se acerca aquí a los detalles de la estructura, ve perfectamente cómo funciona la estructura, ve cómo es la sección, a la vez estás viendo cómo es el alzado en este plano de aquí. El alzado frontal lo ves a través de estos documentos de maqueta, los detalles más precisos, casi de herrero, los ves en esta esquina superior izquierda. Es un dibujo maravilloso, como os digo, más allá de otros dibujos que por supuesto tuvo que presentar a las administraciones correspondientes. Paso aquí rápido, esta sería la planimetría ya más contemporánea, algunos dibujos para que veáis lo que ella se imaginaba, ¿no? Esas atmósferas vegetales, ¿no? De la ciudad inundada o devorada por la vegetación, a pesar de ser un edificio, si queréis, tan potente, ¿no? Como el que ella desarrolla. Y aquí otros fotomontajes, imaginando que, como os digo, la exposición del museo saliera a la calle para el disfrute de todos los paseantes. Aquí veis otras alternativas donde la fachada podía ser cubierta por un jardín vertical, ¿no? Algo que, bueno, pues ya hemos visto que muchos años después se ha desarrollado, pero fijaos que aquí solamente nos marca cómo la salida del agua, las gárgolas, son las que estarían pintadas en rojo. Las atmósferas son muy distintas, pero siempre va a utilizar grandes dibujos que nos muestren cómo son los espacios de convivencia, en este caso, fijaos, ese gran plano, ¿no? del que nos está hablando y que va a desarrollar con otros dibujos, ¿no? Aquí fijaos qué dibujo tan potente, ¿no? Los dos planos que nos están rodeando y esas manchas rojas que nos hablan un poquito de la luz que van a generar, esa estructura va a reflejar como esa luz, ¿no? Y se va a adentrar debajo porque realmente ese rojo no existe, ¿no? Pero fijaos luego la vegetación, ¿no? Como nos indica, ¿no? Que está rodeada de esa vegetación, o esta otra atmósfera, fijaos qué bonita, ¿no? Un dibujo hecho a lápiz con algunas pinceladas de color mínimo y con la superposición de esas esculturas, ¿no? Que ha sacado al exterior. Fijaos qué de posibilidades nos daba este edificio tan versátil que Lina en un momento dado va a proponer incluso que para el centenario de la ciudad de Sao Paulo pueda haber un circo debajo, ¿no? Y entonces, bueno, el Circo Piolim, que es un circo muy famoso en Brasil, va a alojarse bajo este edificio, como veis aquí en esta imagen, pero también, bueno, pues para que vierais el dibujo de cómo sueña, ¿no? Lina este circo, ¿no? Con esta atmósfera, esta escena donde la gente acude, ¿no? A este pequeño circo, porque era pequeño, y donde incluso el propio payaso, ¿no? Pues nos da casi la bienvenida, ¿no? Con estos bocetos tentativos. Y también en este museo habría vivido un objeto muy divertido que era la gran vaca mecánica, que es este objeto que se encarga Lina, ¿no? Donde pues, nos daría en la entrada para entrar al museo, ¿no? Estas taquillas, ¿no?
que a veces son tan feas en los museos y que están fuera, pues ella propuso que fuera este objeto, que era esta vaca mecanizada y que forma parte del imaginario de la humanidad, porque realmente una vaca es valiosa o el toro es muy valioso en todas las culturas del planeta. Realmente, entonces, bueno, pues hace los planos, como veis, los dibujos más o menos divertidos y en el centro ese plano más detallado. Estos son otros dibujos que tienen que ver, bueno, pues con ese mundo de la ganadería, ¿no? Y de la agricultura, que Lina diseña la muestra para la agricultura paulista. Y este es otro de los dibujos que hace para esta muestra con el que comenzábamos, ¿no? La sesión, y que, bueno, pues estaría protagonizado por este toro, ¿no? En primer término, esta vaca con su becerro, toro-vaca, nunca se sabe muy bien, y la alternativa moderna, ¿no? al ganado del campo, que sería el tractor, ¿no? Entonces la modernidad, lo tradicional en ambos en el mismo dibujo, y una casa tradicional, en este caso, pues ahí al fondo, y bueno, pues la estrella, ¿no? que acompaña y que le desea buena suerte a todo esto. Me quedan proyectos por contar, pero no sé si preferís que dejemos aquí y que lancemos algunas preguntas o que vaya rápido hasta I20. Un poco dime tú también, Carmelina, como tú me digas. Yo sigo, avanzo, me quedo aquí, lo que tú prefieras. Bueno, a mí me encantaría que pudieras comentar el proyecto del SEC Pompeya. Vale, pues voy a pasar rápido a este, ¿vale? Yo aquí os traigo unas imágenes de otro proyecto que es el Teatro Oficina, que es del año 1980, que también es importante, que es un edificio que estaba completamente derruido y Lina lo va a convertir en un teatro, pero va a aprovechar esta situación, ¿no? de edificio que está, como os digo, en ruinas, para hacer de eso su tema de proyecto, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que las butacas se van a alojar precisamente en unos andamios, ¿no? Y entonces la platea o el patio de butacas va a ser vertical, ¿no? Y esa es un poquito la propuesta de este proyecto, que está en el centro histórico, a las afueras del centro histórico de Brasil, de Sao Paulo, perdón. Y aquí este otro proyecto que va a tardar algunos años en hacer, que es efectivamente el que os decía Carmelina, el SES Fábrica Pompeya. Está situado, como veis, al otro lado del río Tiete, que está al norte de la avenida Paulista y del centro. Y lo que va a hacer Lina es recibir el encargo o la opción. Le dicen que van a montar un centro cultural en este solar, ¿no? Este solar donde estaba una antigua fábrica de barriles, que es esta, que es la fábrica Pompeya, que estaba abandonada, que había sido ocupada. Fijaos, estos son grafitis, ¿no? De los vecinos de este barrio obrero de Sao Paulo. Y que, bueno, pues cuando Lina visita para ver si es viable tirarla o dejarla, o qué se hace con esta fábrica, ella se va a encontrar con que los espacios habían sido ocupados y colonizados por los vecinos, ¿no? Los niños habían ocupado pues, una de las naves para convertirlo en una especie de polideportivo, y los mayores, pues bueno, habían ocupado otras salas, jugaban a las cartas, iban a pasar el día, comían. Ella, cuando visita este lugar y se encuentra con este escenario, definitivamente dice que lo que hay que hacer es mantener la fábrica, y que además dice, no hay que hacer nada, solamente hay que saber leer lo que la gente necesita y ha utilizado y cómo ha utilizado este lugar, ¿no? Estas son algunas de las citas, y lo primero que va a decir es que hay que cambiarle el carácter por completo a esta fábrica. Entonces este dibujo es muy significativo porque fijaos que la chimenea, que habitualmente lo que echaría una chimenea de una fábrica es humo, pues ella lo cambia y lo que echa son flores, ¿no? Este póster que lo diseña Víctor Nosek, que colabora con Lina, y fijaos cómo lo primero que va a hacer, que es algo que debemos de hacer cuando visitamos un lugar en el que vamos a trabajar, es dibujarlo tal cual. Entonces, Lina hace una serie de acuarelas, muchas de ellas, donde va, bueno, pues reflejando qué es lo que se ha encontrado cuando visita esta fábrica, ¿no? Y luego pues empieza a explorarlas y a conquistarlas, ¿no? Y de pronto dice, bueno, pues a mí me interesaría que en estas naves sucediera algo como continuo, ¿no? Crear una atmósfera bastante naturalizada, con la incorporación de la naturaleza, pero que haya algún elemento que las conecte a todas, ¿no? Y hace a la vez, simultáneamente, va a hacer esta especie de fotomontaje, ¿no? Donde sobre la nave vacía va a decir, la voy a mantener así, vacía, vamos a limpiar todo lo que sobra, esos elementos que son secundarios, pero que se entienda que es una fábrica.
pero luego tiene la delicadeza, fijaos aquí en esta esquina izquierda, como ella hace este dibujo a mano, metiéndole color, contándonos una escena donde ella se imagina a unos niños jugando, ¿no?, en el suelo, ¿no? Y también por eso mete, por ejemplo, aquí veis esta fotografía de estos juguetes, ¿no?, de estos muñecos, que ella se imagina este lugar para que los niños puedan jugar, convivir, saltar, correr de un lugar a otro, como veis que pasa en esta especie de enorme tobogán, ¿no?, que es una pasarela tobogán por donde la gente deambula de un lado para otro del proyecto. No se va a hacer así finalmente, pero sí que es la atmósfera que ella va a buscar y que va a conseguir hacer. Esta es la imagen de cómo es el SES Pompeya en la actualidad. Ella va a dedicar todas estas naves que comunica a lo que va a denominar la zona de convivencia. Veis que aquí son 5 naves, donde no hay ninguna separación de una con otra. Va a utilizar otras 2 naves para hacer un teatro con doble zona de asientos. Y por último va a crear unos talleres para que la gente que va a este lugar, esto es un centro cultural y de deporte, pues aprenda las distintas artesanías del país. Aquí hay una calle que está abierta, que veis, que la vais a ver a continuación, se llama la Rua Cleria, y aquí veis que existe otra zona que es donde va a haber un enorme restaurante donde la gente puede ir a comer, pero también a bailar, ¿no? Se van a hacer bailes bueno, pues de salsa y de zona, bueno, de bailes de la zona, ¿no? Y bueno, pues al fondo aquí hay una sala donde va a dejarla vacía para disciplinas que vengan en el futuro. Ella piensa que en el futuro va a haber nuevas disciplinas, de hecho ahora se utiliza para audiovisuales. Aquí al fondo hay una rúa también interior o calle que es un solarium en la actualidad, y aquí veis que hay 2 volúmenes, es la planta de 2 volúmenes separados por una serie de pasarelas, que es donde va a situar Lina la zona deportiva. Esta es la entrada a esta antigua fábrica. Lina le quita todo lo que, digamos, las cubría, las descarna para que se vea cómo están hechas de hormigón y de ladrillo. Deja a la vista, digamos, la historia o la genealogía del propio edificio para que la gente entienda un poco cómo se construyó. Aquí veis una fiesta, ¿no?, que se monta en esa especie de calle interior, ¿no?, con la llegada del propio circo a este espacio, que es como si fuera esas escenas populares que os contaba, ¿no?, que había desde el principio de los tiempos de la vida de Lina, pero también esa celebración, ¿no?, de la vaca, que como os digo es un animal muy importante en la cultura brasileña, pero muy importante en casi todas las culturas, ¿no? En Brasil, bueno, pues la vaca, el toro, pues son fundamentales porque además es un país que vive muchísimo de la carne, ¿no?, el consumo interior y consumo exterior, ¿no? Y fijaos, las puertas, esos elementos secundarios que sí que tira, pues los va a cerrar con nuevas puertas, pero que siempre dejen pasar el aire, ¿no? Utiliza estas técnicas artesanales a una escala enorme. Fijaos cuál es la escala de estas puertas portones. En el interior de esa zona de convivencia, nuevamente lo que plantea, eso que os decía que era tan importante, esa chimenea u hogar, y lo que plantea además es un pequeño riachuelo. Ahora os mostraré una imagen que un poco recree la propia geografía brasilera, y lugares pues para que la gente vaya a leer el periódico. Ahora los más mayores aprenden a utilizar internet, los niños a veces les enseñan a los mayores. Esta zona está un poquito más reservada, elevada, para que la gente pueda leer en silencio, pero fijaos, ¿no?, ese río que os digo, donde incluso pues los padres, ¿no?, los padres y madres van con sus hijos a pasar el fin de semana y a pescar incluso, ¿no? Un poco recreando esa vida que no se puede hacer dentro de una gran ciudad, pero que bueno, pues el SES Pompeya permite que estas cosas sucedan, ¿no? O ese gran, como os decía, la chopería, ¿no?, o restaurante, bueno, pues además con las telas de las distintas geografías del lugar, y donde, bueno, pues se ofrece hoy mismo, o sea, hoy en día, hoy mismo no, porque está cerrado por el confinamiento, pero se ofrecen menús muy baratos, muy saludables, para que también la gente aprenda a comer. Ese teatro maravilloso, ¿no?, para que no haya jerarquías y la escena sea central, o incluso teatros al aire libre, ¿no?, en los espacios que quedan en esas naves, o esos talleres, como os decía, donde
el lenguaje o la atmósfera tradicional que transmitía una fábrica se ve totalmente transformada, renovada, dejando que el aire y el sol entren por todas partes. A veces Lina sustituye grandes lienzos de tejas por tejas transparentes que permiten que pase la luz. Y a cada uno de esas acciones que se pueden hacer, ella va a crear pues, distintos ateliers y les va a dar, digamos, su propia identidad, ¿no? Su imagen, ¿no? de ese logo que podría ver a la entrada. Y una vez más, algo que habréis visto, le preocupa muchísimo y va a crear esa atmósfera para los niños, tanto que va a hacer muchas exposiciones dedicadas a los niños. Este es el SES Pompeya desde fuera. Estos son los 2 bloques que Lina dedica al deporte y que los hace en hormigón. Diréis, ¿por qué los separa? Pues porque entre medias pasa un río que ella recupera, había sido cerrado, ¿no? Había sido enterrado por la fábrica y ella lo recupera y queda debajo de este solarium que veis aquí. Debajo hay un pequeño riachuelo. El barrio se ha vuelto a inundar porque el cerrar un río a veces provoca inundaciones, ¿no? Y los brasileños, ¿cómo lo utilizan? Pues tomando el sol, ¿no? Entonces la gente va a ir a tomar el sol. Aquí hay una enorme ducha que también se utiliza para refrescarse y veis que los edificios están conectados por estas pasarelas, ¿no? Y una vez más, algo que os he dicho que era muy importante, ¿no? Que es pues como una gran masa, fijaos qué edificio tan grande, se compensa o se equilibra con pequeñas piezas rojas. Todas las carpinterías y las instalaciones y las entradas a los edificios, en este caso estas puertas, están pintadas en rojo. Esta es la piscina que hay abajo, de ese centro deportivo. Fijaos la atmósfera, cómo la dan los colores de estos azulejos. Ella colabora con Portinari para que haga el diseño de los azulejos, aunque finalmente se hacen estos de Sudban. Y fijaos esas pasarelas donde uno se cambia aquí están los vestuarios en esta pequeña torre. Aquí veis esa chimenea de la que Lina decía que salían flores, que en realidad es un depósito de agua, y estas niñas que van a su clase de ballet. Y estos son las distintas canchas de fútbol y baloncesto que Lina pinta según los colores, según sea la época del año, ¿no? De primavera, verano, otoño, invierno, que están cada vez bueno, pues más iluminados conforme van subiendo. E incluso diseña, fijaos, el equipo, ¿no? El vestuario del equipo de fútbol y de baloncesto, en este caso de fútbol, del SES Pompeya, ¿no? Con estos colores, ¿no? Tan divertido. Las ventanas, fijaos que son unas ventanas enormes, no tienen cristales, solamente tienen estas contraventanas en rojo, nuevamente, como os decía, y las ventanas están hechas casi como si fueran con el dedo, ¿no? Son unas ventanas amorfas que Lina hace en conjunto con los estudiantes de arquitectura de aquellos años, ¿no? De finales de los 70, comienzo de los 80. Y bueno, pues como os digo, pues el aire refresca, ventila, pero no hace falta por la climatología del lugar y por el tamaño que tienen, aunque son muy grandes, pero en relación con la sección, digamos, son pequeñas. Aquí es, bueno, pues en una de las ocasiones que yo lo visité, pues habían dejado que hicieran grafitis, ¿no? Sao Paulo es una de las capitales, ¿no? Del graffiti del mundo. Y bueno, es un edificio de hormigón, como veis. Estos son los distintos dibujos donde ella se imaginaba siempre cómo podía ser la convivencia de las personas, o el primer croquis del teatro. Y aquí, bueno, pues atravesando en este caso pues al atardecer de Sao Paulo, aquí veis que quedan todavía algunas chimeneas de otras fábricas, como os decía, esto está a las afueras de la ciudad, bueno, pues atravesando una de esas pasarelas. Y aquí pues diciéndonos adiós el día y diciéndole adiós a Lina Bo Bardi a través de este proyecto tan maravilloso que es el SES Pompeya, con el que, bueno, pues termino y quedo a vuestra disposición por si alguno quiere hacer alguna pregunta. La verdad es que tengo muchas virtudes, pero no tengo la virtud de sintetizar, entonces todavía quedaban otras muchas cosas. Si os parece y si le parece bien a Carmelina, podemos seguir otro día. Os quería contar un poco la aventura mía de esta investigación a través de dibujos, pero lo dejamos para otra ocasión. Ahora, si queréis, como os digo, si queréis cualquier pregunta, pues será un placer. Muchísimas gracias. Espero que, bueno, pues haya sido de vuestro interés. Muchas y ya gracias, está. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias, Mara. Entonces, pues quisiera ver quién de nuestros alumnos y bueno, también de los tuyos, si tienen alguna pregunta. Si queréis comentar alguna cosa. ¿Algo en especial? ¿Algo que quieran preguntarle? ¿Alguna duda?
Y si no, pues bueno, no Algo me sobre el extraña espacio. tanto. Demasiada información, a lo mejor para asimilarla. Pero bueno, ¿Alguno tiene alguna pregunta? no os dé vergüenza, aunque sea... No, nosotros siempre decimos, no hay ninguna pregunta tonta. O sea que cualquier cosa que queráis. Bueno, Yo voy a preguntar algo. Sí, sí, Emiliano. Hola Mara, hola Emiliano. muchas gracias por tu plática. Está muy interesante. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Ella de dónde sacaba o sea, de dónde, sí, cuál era su fuente de inspiración? O sea, ¿qué fue lo que ella la motivaba a hacer todas estas cosas? Todas estas cosas, la observación de la realidad de los usuarios, de los futuros usuarios, de cómo se imaginaba que los iban a usar. Ella pensaba casi más, fíjate, Emiliano, en el día de la inauguración. Ella se imaginaba cómo iba a usar la gente más adelante todos estos espacios. Observaba, tomaba muchísimas fotografías de los lugares que ella iba recorriendo y luego también algo muy importante, coleccionaba muchísimos objetos que le recordaban el uso que en otros lugares hacían de distintos espacios, ¿no? Pero le gustaba mucho observar cómo la gente vivía las tradiciones, cómo acudía a los bailes populares, cómo no solamente jugaban al fútbol, sino todo el ritual que hay en torno al fútbol, ¿no? El papá que va con el hijo, lleva los sándwiches o la bebida y necesita de un lugar donde charlar, donde platicar. Ella se daba cuenta también de que en las ciudades no había lugares para pasear, por lo menos en ciudades como la de Sao Paulo. Entonces, para ella todo eso era una inspiración. También se inspiraba mucho en la naturaleza. Cuando antes os he mostrado ese objetito, ¿no? Que era como un insecto, ¿no? Pues ella observaba mucho cómo se movían, ¿no? Estos animales y cómo realmente se apropiaban de la naturaleza, cómo se fundían con ella. Entonces, desde esa idea libre, le gustaba mucho observar cómo se movían los niños. Por ejemplo, si tú vas con un niño a un museo y no le sueltas la mano, probablemente el niño va a ir corriendo de un lugar para otro, ¿no? Como si estuviera casi jugando. Pues ella observaba eso, más que pensar en la programación. Y yo creo que esto también es muy, muy importante, ¿no? Sí. Mil gracias, Mara. Nada, a ti. Muchas gracias. ¿Alguna Bueno. otra pregunta? Antes de que nos tengamos que despedir de Mara. ¿Alguien más? Bueno. ¿Nos animan? Pues nada. Muy bien. Pues un placer, Carmelina, Sí, como muchísimas siempre. gracias. Muchísimas A gracias. Siempre muy interesante, ¿no? Siempre aprendiendo más cosas de Lina. Muy bien. Muy bien. Pues nada, que tengáis muy buena jornada, que empezáis ahora prácticamente, ¿Sí? y que besos muy fuertes para toda la Nahua, para México y para todos los que habéis estado y de nuevo, pues gracias por la invitación. Muchas gracias, Mara. Seguimos. Gracias, Mara. Gracias. A ti, Gracias. a ti. Gracias. Chao, chao. Gracias. Bye.